Esta es una historia que nunca pensé que contaría públicamente, pero después de todo lo que pasó, siento que necesito desahogarme. Las últimas semanas han sido una auténtica montaña rusa y quizás alguien pueda ayudarme a entender si realmente tengo la culpa de todo esto. Tengo 48 años y a lo largo de la última década, he vivido una mezcla de emociones y situaciones difíciles que han llegado a un punto inesperado. Todo empezó hace muchos años, cuando me casé con Yara, la madre de nuestra hija Camille. Yara y yo éramos novios en la secundaria y al principio, nuestro amor parecía inquebrantable. Éramos jóvenes, llenos de sueños y listos para enfrentar el mundo juntos. Pero la vida tiene el poder de debilitar incluso los vínculos más fuertes, y pronto empezaron a aparecer los problemas. Yara provenía de una familia con buenas condiciones económicas, acostumbrada a una vida de lujos, mientras que yo crecí en una familia más sencilla. A pesar de las diferencias, la amaba profundamente e hice todo lo posible para brindarle el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Pero por mucho que lo intenté, nunca pareció ser suficiente. La presión para estar a la altura de las expectativas de Yara era fuerte y nuestro matrimonio empezó a sufrir. Con el tiempo, nuestra relación se volvió cada vez más tensa y las discusiones se intensificaron. Noté que Yara estaba distante, como si su mente estuviera en otra parte. Cuando intentaba hablar para entender lo que estaba pasando, ella siempre lo ignoraba, diciendo que todo estaba bien. Solo más tarde, durante el divorcio, descubrí la dolorosa verdad: Yara me había sido infiel varias veces a lo largo de nuestro matrimonio. El descubrimiento fue un shock. Todas las noches que pasé trabajando para mantener a nuestra familia, todos los sacrificios que hice para mantener nuestro matrimonio y al final, ella me engañó todo el tiempo. Incluso con el dolor y la traición, mi principal objetivo era nuestra hija, Camille. En ese momento ella solo tenía 11 años y yo quería hacer todo lo posible para estar presente en su vida. Pero esa esperanza también fue destruida en el proceso de divorcio. Yara estaba decidida a pintarme como el villano de la historia. Me acusó de ser distante y negligente, incluso insinuando que podría ser abusivo, lo cual no era cierto. Yara fue convincente y logró convencer a mi propia familia, incluidos mis padres y hermanos, de que yo tenía la culpa. Creyeron su historia, pensando que debía haber hecho algo horrible para hacerla infiel. La batalla legal fue dura y a pesar de mis esfuerzos, el juez falló a favor de Yara. Ella tenía la custodia total de Camille, mientras que yo solo tenía visitas limitadas. Pero incluso estas pocas visitas fueron saboteadas por Yara. Muchas veces olvidaba las visitas programadas o decía que Camille estaba enferma o tenía otros compromisos. Mis cartas regresaron sin siquiera ser abiertas, y cada vez que intentaba ver a Camille, era recibido con frialdad, tanto por Yara como por mi propia familia. Parecía que todos querían borrarme de su vida y yo sentía que ya no existía. El peor momento fue cuando Camille tenía 13 años. Una de las pocas veces que nos vimos me dijo fríamente que no quería verme más. Tus palabras me duelen mucho. Me sentí como si fuera un extraño, alguien sin importancia para ella. Sabía en el fondo que Yara estaba llenando a Camille de mentiras sobre mí, pero no tenía el coraje de ponerla en una pelea legal. Ella quería quedarse con su madre y yo no quería causarle más problemas en la vida. Entonces acepté la difícil decisión de alejarme. Fue una de las decisiones más dolorosas que he tomado en mi vida. Aún así, una parte de mí siempre tuvo la esperanza de que algún día, Camille viera la verdad y volviera a mí. Pero ese día tardó mucho tiempo en llegar. Con el paso de los años, poco a poco traté de reconstruirme, dejando atrás ese doloroso capítulo de mi vida. Conocí a Neyri y desde el principio hubo una conexión especial entre nosotros. Sin embargo, debido a las cicatrices del pasado, nos propusimos avanzar lentamente, conociéndonos con calma hasta que decidimos casarnos. Neyri ya tenía 2 hijos y gran parte de mi tiempo ahora los dedicaba. Juntos formamos una nueva familia y construimos una vida sólida. A pesar de amar esta nueva etapa, una parte de mí nunca dejó de preguntarse cómo le iba a Camille. ¿En qué se habría convertido? ¿Cómo vivías? En algunas ocasiones intenté comunicarme con Yara para recibir noticias, pero nunca recibí respuesta. Intenté convencerme de que tal vez Camille realmente estaría mejor sin mí, pero en el fondo, la sensación de que la había abandonado nunca me dejó en paz. Hasta que un día Camille se puso en contacto. Ella ya tenía 20 años y el mensaje que envió fue breve y conciso. Mi hija Camille quería conocerme.
Quería entender qué había pasado en nuestra familia y descubrir por qué yo había estado ausente. El corazón casi se me sale de la boca cuando leí su mensaje. Sentí un miedo profundo y esperanza al mismo tiempo. Sabía que esta conversación sería difícil, pero nunca dejaría pasar la oportunidad de verla. Nos reunimos en un café discreto y mientras esperaba, mis manos no dejaban de temblar. Cuando ella entró apenas pude reconocer a la chica que conocía. Se había transformado en una joven fuerte y decidida. En sus ojos vi años de dolor y preguntas. Sin perder tiempo me miró y fue directa al grano, quería respuestas, no cualquier excusa. Respiré hondo y abrí mi corazón. Lo conté todo desde el principio sin ocultar nada. Revelé cómo a lo largo de los años, su madre y su familia la habían distanciado de mí, pintándome un cuadro distorsionado. Mostré pruebas, documentos y mensajes que habían estado guardados durante tanto tiempo. Quería que Camille supiera que mi ausencia no fue por elección propia. Camille permaneció sin responder, absorbiendo todo lo que dije. Ella había crecido creyendo que yo era el padre al que no le importaba, y descubrir lo contrario fue un shock. Me quedé en silencio mientras ella procesaba. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de emoción cuando me preguntó por qué nunca había luchado más por ella. Esa pregunta me golpeó como un golpe. Le expliqué que en ese momento pensé que estaba protegiendo su infancia evitando una guerra legal. Preferí retirarme para que ella pudiera tener paz, aunque eso significara que nunca entendería mis razones. Pero el arrepentimiento de no haber luchado más fue algo que llevé conmigo todos estos años. Camille, con ira contenida, empezó a comprender el alcance de la manipulación que había sufrido. Dijo que necesitaba confrontar a su madre y sacar todo a la luz. Ver su determinación me sorprendió y conmovió al mismo tiempo. En medio de todo esto, sabía el peso que estas revelaciones podrían tener en Camille. Así que suspiré aliviado cuando dijo que aunque no estaba segura de cómo seguir adelante con nuestra relación, quería seguir hablando conmigo. 2 días después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Hubo llamadas y mensajes furiosos de Yara. Al parecer, Camille había decidido confrontarla con todo lo que le dije, y Yara estaba furiosa, acusándome de haber puesto a Camille en su contra y haber destruido su relación. Pero la verdadera sorpresa llegó con la llamada telefónica de Camille al día siguiente. Dijo que planeaba llevar a su madre ante la justicia, demandándola por alienación parental y el daño emocional causado por años de mentiras y manipulación. Ahora, Yara sigue llamándome alternando amenazas y peticiones desesperadas para que la convenza de abandonar el proceso. Mi familia también ha estado intentando contactarme como si, de repente, quisieran acercarse y poner un poco de alivio a la situación. Por un lado, siento un tremendo alivio al ver que Camille finalmente sabe la verdad. Por otro lado, nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Hoy mi vida involucra no solo a Camille, sino también a Neyri y sus hijos, y sé que enfrentar nuevamente todo este estrés mental es algo que temo profundamente. No quiero traer más dolor o conflicto a mi vida o a la de Camille, pero también siento que Yara y mi familia deben enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. En resumen, estoy completamente desgarrado. Estoy orgulloso de Camille por buscar la verdad y enfrentar los errores cometidos en su contra, pero tengo miedo de lo que pueda pasar en este proceso legal. El sistema es despiadado, más aún cuando se trata de la familia, y lo último que quiero es verlos heridos aún más. Intenté apoyarla desde la distancia, dándole espacio para tomar sus decisiones y asegurándome de que estaría ahí para ella cuando me necesitara. El peso que siento por las conexiones y la presión de Yara y mi familia es enorme. Todo esto me hace preguntarme si me equivoqué al contarle a Camille toda la verdad sobre su madre y nuestro pasado, ya que terminó provocando esta complicada situación. ¿Le habrías contado todo a tu hija? O dado que han pasado tantos años, debería haberlo dejado así y no decir nada. Actualización: las cosas han empeorado, lo cual, sinceramente, era de esperar. Cualquier enfrentamiento con Yara nunca sería fácil, principalmente por su falta de consideración hacia todos los que la rodean. Sin embargo, no me di cuenta de que esto también incluía a nuestra hija. Después de la discusión que tuvo Camille con su mamá, ella vino a mi casa con los ojos rojos de tanto llorar. Esta vez, ella no se contuvo. Dejó salir cada doloroso detalle de cómo había sido su vida durante los últimos 8 años. Yara había obtenido la custodia, pero estaba claro que nunca aprendió a ser madre y mucho menos a cuidar a un niño.
Camille contó cómo pasaba la mitad del tiempo sola, sin siquiera saber dónde estaba su madre, ya que Yara desapareció durante días, dejando a Camille a su suerte. Cuando Yara estaba en casa, la escena era aterradora. Camille describió noches en las que su madre llegaba borracha, descontrolada, gritando y tirando objetos, descargando sobre ella todo su enojo y frustración. Se me rompió el corazón al imaginar el miedo y la soledad que sentía mi hija. Y lo peor estaba por llegar. Camille nos contó 2 episodios que aún la atormentan profundamente. La primera ocurrió cuando ella tenía apenas 13 años. Yara la dejó sola durante un fin de semana entero, sin comida ni dinero. Desesperada, Camille intentó preparar algo de comer, pero terminó quemándose gravemente la mano. El dolor era intenso y cuando intentó llamar a Yara, solo encontró silencio al otro lado de la línea. Sin alternativa y aún siendo una niña, caminó hasta el hospital más cercano con la mano envuelta en una toalla. Esperó durante horas, asustada y sufriendo, hasta que una enfermera finalmente notó su presencia y la ayudó. Camille me mostró la cicatriz, un recordatorio permanente del abandono que sufrió. El segundo episodio fue aún peor. Cuando tenía 15 años, Yara pasó semanas en borracheras. Camille intentó evitarlo, pero una noche la situación se volvió insostenible. Yara, en un ataque de furia, le arrojó un vaso. El cristal se hizo añicos contra su pierna, provocándole un corte profundo. Camille, sangrando y en shock, fue regañada por su madre, quien le dijo que limpiara el desorden. Aterrada, improvisó una venda con una camiseta vieja y, una vez más, caminó hasta el hospital, donde necesitó puntos en la herida. Mientras Camille contaba estos dolorosos recuerdos, sentí una mezcla de furia y tristeza que no había sentido en mucho tiempo. Ira porque Yara había sometido a nuestra hija a esta situación y dolor por el sufrimiento que tuvo que soportar Camille. Ella era solo una niña, ella no merecía quedarse sola, herida y con cicatrices físicas y emocionales. No merecía ser tratada como una carga por la persona que se suponía debía protegerla. Fue trágico y al mismo tiempo irónico que Yara me hubiera acusado de cosas para mantener a Camille alejada de mí, solo para convertirse en aquello de lo que ella me acusaba tanto. Si Yara me hubiera permitido cuidar de Camille, si no hubiera dejado que su egoísmo y resentimiento hablaran más fuerte, nuestra hija podría haber tenido una infancia mucho mejor. Neyri y yo pasamos toda la noche escuchando a Camille. Nos aseguramos de que se sintiera bienvenida y segura. Neyri especialmente fue un apoyo para ella, tomándole la mano y diciéndole que nada de esto era culpa suya. Para Camille, este consuelo y afecto fue todo lo que siempre necesitó, y pude ver lo mucho que significaba para ella. En un momento que mezclaba tristeza y ternura, Camille me pidió disculpas. Aunque no tenía motivos para disculparse, lo hizo. Pidió perdón por haber creído las mentiras de su madre, y en ese momento me di cuenta del profundo dolor que llevaban esas palabras. Ella me dijo con los ojos llenos de lágrimas, cuánto me había extrañado todos estos años y cuántas veces se imaginó cómo habría sido la vida si hubiera vivido conmigo. La abracé y le dije cuánto la extrañaba también, que nunca dejaba de pensar en ella ni de amarla. Me aseguré de que supiera que no necesitaba disculparse conmigo por nada, ya que solo era una víctima de los juegos de Yara. El dolor de escuchar sus disculpas fue intenso, pero al mismo tiempo significó que finalmente nos estábamos reconectando, que ese tiempo de separación ahora estaba siendo sanado. También fue allí donde me di cuenta de que ya no iba a evitar enfrentamientos y dejar que la injusticia continuara. La salud mental y el bienestar de mi hija estaban en juego, y haría cualquier cosa para que recibiera la justicia que merecía, incluso si eso significara entablar una batalla legal contra mi ex esposa. A la mañana siguiente, después de una larga noche de conversaciones y apoyo, Camille y yo formulamos un plan: era hora de confrontar a mi familia. Decidimos exponer todas las mentiras, todos los descuidos y todo lo que Camille había sufrido. Estábamos cansados de verlos actuar como si fueran la familia perfecta, cuando en realidad habían permitido que Yara destruyera la infancia de Camille. Teníamos toda la evidencia: registros hospitalarios, mensajes de texto e incluso algunos mensajes de voz antiguos de Yara que Camille había guardado. Camille estaba nerviosa, pero sus ojos mostraban una determinación que nunca antes había visto. Ella estaba lista para enfrentarlo todo, para finalmente defender su propia historia, y yo estaría a su lado en cada paso del camino. Sabíamos que sería un camino difícil, pero estábamos preparados para buscar la justicia que tantas veces nos fue negada.
A aquellos de ustedes que siguieron este viaje, les prometo mantenerlos actualizados. Esto es solo el comienzo. Actualizándote, ¿recuerdas el enfrentamiento que Camille y yo planeamos? Bueno, sucedió y fue más intenso de lo que podría haber imaginado. Decidimos presentarnos como una sorpresa, y tan pronto como entramos a la casa, pude ver las miradas de asombro en sus rostros. Era como si no pudieran procesar vernos a los dos juntos, uno al lado del otro, después de tantos años. Nunca imaginaron que todas las mentiras y manipulaciones podrían desmoronarse tan rápidamente. Pero ahí estábamos, unidos, listos para la verdad. Mi madre fue la primera en hablar, con la voz llena de falsa preocupación, preguntándole a Camille si había hecho algo para lastimarla. La insinuación me dolió, no porque pensara que ellos realmente pensaban eso de mí, sino porque mostraba cuán profundos estaban en el juego de mentiras que habían construido. Fue triste darme cuenta de que mi propia familia creía ciegamente en la narrativa de Yara, hasta el punto de pensar que podía lastimar a mi propia hija. Parecía absurdo, pero mantuvieron esta idea sin dudarlo, como si fuera la justificación perfecta de sus propios actos. Tal vez sería más fácil para ellos ver lo peor de mí, porque así no tendrían que lidiar con sus propios errores. Pero yo no era Yara, y Camille ya no era la niña asustada y confundida que conocían. Antes de que pudiera responder, Camille dio un paso adelante. Les ordenó que dejaran de fingir, que detuvieran este teatro de preocupación, ya que nunca habían hecho nada para ayudarla a lo largo de los años. Sus palabras fueron directas, sin titubeos, ya que los acusó de apatía, de haber hecho la vista gorda mientras Yara la descuidaba y lastimaba, y de ser cómplices de la destrucción de su infancia. Vi cómo la incomodidad se apoderaba de sus rostros. Sus expresiones cambiaron de una preocupación fingida a una mezcla de irritación e incomodidad. Claramente no estaban acostumbrados a ser confrontados, especialmente por Camille, a quien todavía veían cuando era niña. Para ellos debería estar agradecida por las pequeñas migajas de atención que recibía, pero Camille ya no era una niña y no le interesaban excusas vacías ni justificaciones poco convincentes. Algunos preguntaron cómo Yara logró poner a mi familia en mi contra tan fácilmente. Bueno, nuestra relación siempre ha estado plagada de complicaciones, empañada por problemas no resueltos y viejos resentimientos. Nunca estuve cerca de mis hermanos, siempre hubo una competencia velada, una disputa constante que impedía cualquier vínculo verdadero. Mis padres, en lugar de promover la unidad, tenían la costumbre de elegir bando, alineándose siempre con el hijo que les era más útil en ese momento. Cuando a Yara se le ocurrió la idea del divorcio, vieron una oportunidad. Para ellos fue una oportunidad de desahogar sus resentimientos acumulados, de ponerme en mi lugar apropiado, sin preocuparme por las consecuencias para mí o para Camille. Estaban más interesados en arreglos personales que en el impacto que tendría en nuestra familia. Mientras Camille contaba todo lo que vivió, el abandono, las heridas, el sufrimiento, vi crecer el malestar en el rostro de cada uno de ellos. No estaban preparados para ser confrontados, especialmente por alguien a quien siempre subestimaron. Y lo que más les molestó no fueron solo las palabras de Camille, sino el hecho de que ella quería que asumieran la responsabilidad, sin dejar que se salieran con la suya con esas habituales excusas vacías. No revelamos todo lo que teníamos en nuestras manos. No fue necesario mostrar todas las pruebas desde el principio. Teníamos registros hospitalarios, mensajes y otras pruebas que podían desmantelar por completo la narrativa que habían construido a lo largo de los años. Pero por ahora mostramos lo suficiente para hacerles entender que hablábamos en serio, que no se trataba de un simple arrebato emocional. Fue una advertencia, estábamos cansados de seguir sus reglas y las cosas ya no serían como antes. Las cosas estaban a punto de cambiar mucho. Salimos de esa casa sin mirar atrás, no había nada que pudieran decir que borrara los años de tristeza y abandono por los que nos hicieron pasar. Mientras nos íbamos, Camille dejó un último mensaje. Les pidió que le hicieran saber a Yara que estábamos listos para enfrentar lo que viniera y que ella también se preparara. El silencio que nos rodeaba era pesado, lleno de palabras no dichas, pero que mostraban la magnitud de lo que estaba por suceder. Camille y yo decidimos nuestro camino y no había vuelta atrás. Esa familia, que siempre había vivido peleas y separaciones, ahora tendría que afrontar las consecuencias. Después de tanto tiempo lejos, ahora estábamos unidos y ellos tendrían que lidiar con esta realidad. Hola, chicos. Quiero agradecer a todos los que siguieron esta historia, brindando apoyo y consejos.
Los últimos días han sido algunos de los más difíciles que he experimentado, pero siento que finalmente estamos encontrando una salida. Entonces les voy a contar todo lo que pasó. Poco después de la visita a casa de mi familia, busqué un abogado. No quería dejar que Yara se fuera sin afrontar las consecuencias, después de todo lo que nos hizo, tanto a mí como a Camille. Pero cuando hablé de ello, Camille me sorprendió. Ella no quería seguir adelante con el proceso. No era que ella hubiera perdonado, de hecho, acababa de pasar por muchas cosas y quería concentrarse en otros planes. Sus estudios iban bien y tenía muchos sueños por delante. Ella no quería detener todo para involucrarse en una pelea legal. Como padre, esto me llenó de orgullo. Incluso después de todo lo vivido, Camille demostró ser una joven fuerte e inteligente con grandes planes para el futuro. Al mismo tiempo me sentí desgarrado. Una parte de mí quería que Yara pagara por lo que hizo, especialmente por lastimar tanto a Camille. Pero respeté su decisión. A diferencia de Yara, yo siempre he valorado lo que piensa mi hija y siempre lo tomaré en serio. En medio de todo esto, sucedió algo inesperado. 1 o 2 días después, una vecina de Yara se presentó en nuestra puerta con un sobre. Tomé el sobre y le agradecí al vecino. Dentro había una carta de Yara larga, llena de excusas y explicaciones, intentando justificar sus acciones. Ella escribió sobre lo sola que se sintió después de que me separé de ella, cómo perdió su trabajo y cómo las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. Consiguió otro trabajo, pero le pagaban poco y luego se hundió aún más en la depresión. Yara dijo que comenzó a beber para lidiar con su tristeza y afirmó que nunca quiso lastimar a Camille, simplemente estaba perdida y abrumada por el sufrimiento. Yara continuó describiendo las dificultades, intentando parecer una persona superada por las circunstancias. Pero mientras leía, todo parecía vacío. Intentó disculpar lo que hizo colocándose como víctima, pero nada justificaba la forma en que trató a Camille. Al final de la carta nos pedía que no nos metiéramos en una pelea legal, prometiendo mantenernos alejados de Camille como un gesto de buena voluntad, y ofreciéndonos pagar una cantidad que pensáramos que era justa por lo que ella causó. Cuando le entregué la carta a Camille, vi la tristeza en sus ojos mientras la leía. Esa no era la excusa que quería y ciertamente no era la solución que merecía. ¿Qué clase de madre abandona a su hija y luego piensa que el dinero puede compensar años de dolor y abandono? Para Camille fue un golpe duro y sabía que necesitaría tiempo para digerirlo todo. Le di a Camille el espacio que necesitaba, sabiendo que cuando estuviera lista, se acercaría a Neyri o a mí. Mi esposa, Neyri, se convirtió en un apoyo importante para Camille, alguien con quien podía desahogarse sin temor a ser juzgada. Camille pronto se sintió parte de la familia, creando fuertes vínculos con los hijos de Neyri. Quería ayudar, pero me di cuenta que el apoyo y los consejos de Neyri eran lo que Camille más necesitaba. Después de un tiempo, Camille vino a mí con una decisión: no quería continuar con el proceso. No quería prolongar más este dolor ni afrontar una amarga batalla en los tribunales. Quería un nuevo comienzo, centrarse en sí misma y en el futuro, sin las sombras del pasado. Camille estaba lista para seguir adelante y aunque quería justicia para ella, sabía que era la decisión correcta. Ya había pasado demasiado tiempo cargando con el peso de los errores de su madre, era hora de vivir la vida en tus propios términos. La decisión de Camille marcó el comienzo de un nuevo capítulo para todos nosotros. Comenzó a centrarse más en sus estudios, dedicando su energía a sus sueños y metas. Neyri y yo continuamos apoyándola en todos los sentidos, ofreciéndole consejos y aliento mientras ella trazaba este nuevo camino. A mí me parece incluso un sueño. Tengo 3 hijos y una esposa maravillosa conmigo, y no podría pedir un final mejor. Fue un viaje largo y difícil, pero al final logramos unirnos de nuevo y esa fue la mayor victoria. Agradezco a todos por el apoyo. Ha sido un viaje difícil, pero creo que ahora finalmente estamos en el camino hacia la curación.